Hemos tenido un tiempo muy bueno en este curso. Hemos ido deteniéndonos por conceptos importantes. En algunos casos hemos repetido algunos debido a que la repetición hace que recordemos mejor. Sin embargo, en otros hemos mencionado conceptos, temas, términos que son importantes y los hemos pasado por alto. Ya que este curso no tiene el objetivo de ser, ¿verdad?, un curso de hermenéutica profundo, bíblico ni teológico, sino más bien un curso para toda la iglesia. Y aunque en algunas ocasiones sí abordamos conceptos que son técnicos, tratamos de definirlo de la forma más sencilla posible. Y en el día de hoy nosotros vamos a detenernos en algunas cosas que hemos visto antes, pero para sumergirnos un poco y por lo menos ver de qué se trata y poder sacarle, ¿verdad?, provecho como lectores, estudiosos de la palabra de Dios. Antes de hacerlo, como es de costumbre, quería ver rápidamente lo que vimos la semana pasada para que nos conectemos con todo lo que es la enseñanza de este curso. Entonces, la semana anterior estuvimos hablando acerca de algunos géneros literarios y figuras del lenguaje. Y allí definimos un poco acerca de qué es esto de género literario. Y aunque no es exclusivo de la palabra de Dios, se aplica a cualquier escrito u obra que se pueda hacer en la parte literaria, ¿verdad?, sí tenemos mucha relevancia en cuanto es la palabra de Dios. Y allí estuvimos hablando de varios géneros que están en la Biblia, como la exposición o prosa, donde se expone, se narra de una forma en que nosotros hablamos habitualmente, con argumentos, con términos en que podamos conversar. Y esa es la forma en que las cartas están escritas en la Biblia. También estuvimos hablando del género histórico y narrativo. Ya ahí sí es narrar acontecimientos o eventos de la forma en que sucedieron, como los evangelios, como el mismo Hechos y los libros también del Antiguo Testamento como Josué y demás, son libros históricos. Parábola, otro género literario, una historia, ¿verdad?, creada para llevar un mensaje. Poesía, y ahí nos detuvimos también en ese lenguaje simbólico, ilustrativo, para llevar también un mensaje que afecte a las emociones y a la vez los sentimientos que también forman parte del ser humano y del creyente. Literatura de sabiduría, aquella, ¿verdad?, que está compuesta por los proverbios, Eclesiastés y demás. Los salmos también tienen parte de esa literatura y estuvimos viendo allí cómo muchos de ellos se aplicaban de una forma en que nosotros teníamos que considerar que no eran promesas directas, sino solo principios de sabiduría que debemos vivir. La profecía, mandatos de Dios, pero que están escritos también de una forma única y de un formato diferente. Por eso es un género dentro de la palabra de Dios. Dentro de esa profecía hay también apocalípticos y casi todos los apocalípticos que están aquí son profecías, pero tienen mucho simbolismo y no solamente es una profecía directa, sino tiene muchas ilustraciones y tiene, como mencionamos en la ocasión anterior, un alcance global de lo que serían los acontecimientos. Por último, estuvimos viendo el drama, incluso vimos también la fábula y bueno, eso lo vimos más bien en lo siguiente, que son las figuras del lenguaje. La figura del lenguaje, entonces, dentro de esos géneros hay formas en que las personas se expresan y estuvimos revisando estos tipos de figuras, las de comparación, el símil y la metáfora, las de adición, la hipérbole, o sea, exageración,
El pleonasmo o repetición, eso en la Biblia se utiliza mucho y lo vimos. Las figuras de lenguaje de relación, el sinécdoque o la metonimia, donde se utiliza una parte de algo para hablar del todo. De eso se refería en esos conceptos. El contraste, utilizando allí la ironía, la paradoja, la atenuación, y el término técnico allí que hablábamos era litote, algo que no utilizamos para nada, pero atenuación y el eufemismo. Y teníamos muchos ejemplos. Si usted no pudo estar aquí ese día, les recomendamos que vea ese video porque hay muchas ilustraciones bíblicas de todos esos géneros y figuras del lenguaje. Y por último estuvimos viendo lo que es la personal, la figura del lenguaje personal, personificación y apóstrofe, y la compuesta con la alegoría, la fábula y el enigma. En el día de hoy, nosotros nos vamos a detener, como bien mencioné, en un par de cosas que hemos tratado por arribita, y hoy vamos a entrarnos un poco más. Y es lo siguiente: cómo interpretar libros de poesía y de sabiduría. Hemos hablado en algunas ocasiones ya acerca de esto y voy a ir rápido por las cosas que hemos hablado, pero me voy a detener en aquellas que tal vez son nuevas para algunos de nosotros. Vamos a ver. Esto lo vimos la otra vez, yo quería tomarlo como inicio para hablar acerca de la poesía. Dice, la poesía constituye una gran parte de la Biblia y como ejemplo de ellos tenemos a los Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, que representan alrededor de 1/3 de todo lo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, corresponden a esos libros que mencionamos allí. También hay grandes secciones, no libros enteros, sino secciones de libros que están en Isaías, Jeremías, Ezequiel, así como en los profetas menores. Y algunas secciones de libros también narrativos. O sea que hay libros que, aunque no sean poéticos en sí, pueden tener dentro partes que son poéticas, algunas expresiones, oraciones que son poéticas. Juan Calvino, hablando de un libro poético tan conocido como los Salmos, decía lo siguiente: allí podemos encontrar la anatomía de todas las partes del alma. No hay emoción del alma que uno esté consciente de ella que no esté representada como si fuera un espejo en los Salmos. Hay un curso de los Salmos que el pastor Luis Núñez nos instruyó en una ocasión, que él tomaba esta cita y exponía allí cómo a través de los Salmos cada parte del alma, cada una de las emociones de nosotros como seres humanos están incluidas allí en los Salmos: tristeza, gozo, deleite, en fin. Para mí es un motivo de adoración y alabanza el que Dios haya decidido utilizar libros como este para mostrar su revelación. Porque no es un Dios frío y distante, sino es el mismo Dios que creó nuestras emociones, que decide revelarse a través de expresiones emotivas también. Y eso para mí es de mucho gozo. Dentro de los Salmos, nosotros entonces, como libros poéticos, ellos están agrupados en 5 partes que le llaman libros, 5 libros de los Salmos. Y los temas de estos libros son diversos y su agrupación no está relacionada a los temas. O sea que esas 5 divisiones no es porque tienen un tema específico diferente a los otros 4 libros, ¿verdad? Sino que es una división que en algunos casos, mucha gente, incluso hay un comentario judío de siglos, años después de Cristo, como un par de siglos después de Cristo, que decía: Moisés dio a los israelitas los 5 libros de la ley, y para corresponder con estos, David les dio el libro de los Salmos en 5 libros también. Pero algo que nos ayuda a nosotros como comprender estas divisiones es que en cada una de ellas, cuando terminan, por ejemplo, el primer libro termina ¿en qué capítulo? En el 41. En cada una de ellas, todas terminan con un amén.
Y usted puede ir a cada uno de esos salmos donde terminan esos libros y usted va a encontrar un amén o dos amenes. Sin embargo, en el último libro ya no hay un amén, sino es el Salmo 150, que es como todo un amén el mismo, una doxología de lo que es adorar a Dios. Entonces, allí están las divisiones bien marcadas con esos amén en el libro de los Salmos. Algo muy característico, hermanos, de toda la escritura poética, incluso de sabiduría, es que tiene muchos paralelismos. Y paralelismos es como allí se expresa, son ideas expresadas en líneas cortas que están relacionadas unas con otras. Se dice una cosa primero y después otra después, que puede ser la misma, o el mismo tema, pero con una perspectiva diferente, o el mismo tema, pero que se complementa. Eso es un paralelismo. Y lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Los salmos y algunos proverbios contienen muchos de estos paralelismos. El Proverbios está lleno. Tipos de paralelismo que se muestran aquí en la palabra. Uno, son los paralelismos sinónimos. Y vamos a ver qué significa eso. Los antitéticos y los sintéticos. Así que vamos a ver un poco acerca de qué se tratan estos y vamos a comenzar con los paralelismos sinónimos dentro de la literatura poética y de sabiduría. Las ideas son presentadas de una forma similar, o sea, que las ideas se presentan son similares. La primera línea va a decir algo similar que la segunda línea. Y veamos un ejemplo en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, la primera línea. La segunda línea es similar, ¿verdad? Y luz para mi camino. Es lo mismo, pero en otras palabras, ¿cierto? En el Salmo 25 vemos este paralelismo. Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas. Es la misma petición usando otras palabras, un paralelo en cuanto a las ideas presentadas, y en este caso similares, por eso son sinónimos. Ahora bien, hay paralelismos antitéticos, que ya no son iguales, sino un contraste. Compara dos líneas poéticas, pero en contraste. Y lo hemos visto mucho en los proverbios. Dice este Proverbios 10, el salario del justo es vida. ¿Ok? La ganancia del impío, castigo. Positivo, negativo, pero un paralelo. Se está hablando de lo mismo, ¿verdad? El salario o la ganancia, para el impío, un castigo, pero para el justo, vida. Otro tipo de paralelismo es el sintético, y es que la segunda línea poética completa la primera. Ahora no es que la primera es igual que la segunda, ni que la primera es diferente a la segunda, sino que ahora se completan en este lenguaje poético. Salmo 23:1, usted se lo sabe de memoria, el Señor es mi pastor, y se completa con la siguiente línea, nada me faltará. Allí están los diferentes tipos de paralelismo. Y ahora yo le tengo un examen. ¿Usted cree que nada más escuchar, verdad? No, ponga a pensar también. Ya usted se sabe los tipos de paralelismo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sinónimo, antitético y sintético. Muy bien. Ahora vamos entonces, y no se lo voy a poner fácil, vamos a ir a una frase de Winston Churchill. Vamos, utilice, vamos. Y vamos a ver esta frase y usted va a analizar cuál tipo de paralelismo él está usando allí. El vicio inherente del capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones. La virtud inherente del socialismo es el reparto igualitario de las miserias. Paralelismo antitético. Muy bien, felicidades. Oye, pasaron el examen. Allí tenemos ¿sí? Ok.
Allí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la palabra, o de la palabra no, sino de uno de los escritos. En este caso fue un discurso de Winston Churchill en la Casa de los Comunes, en ese tiempo del final de la Segunda Guerra Mundial. Y allí vemos entonces cómo estas expresiones, aunque tienen temas que son similares, dos formas, ¿verdad?, de gobernar en ese tiempo, comunismo y capitalismo, socialismo y capitalismo. En este caso, él los pone en contraste. Y eso lo encontramos mucho en la palabra de Dios. Algunas observaciones importantes en cuanto a estos libros de poesía y de sabiduría. Al leer la literatura poética, recuerden no basar sus conclusiones en un verso. Revise el contexto inmediato, o sea, el libro, o el capítulo, y lo que dice el resto de la Biblia acerca de eso. Eso es importante. Un mismo salmo puede contener más de un tema. Y aquí tenemos un ejemplo. El Salmo 127, del 1 al 2, habla de la necesidad de involucrar a Dios en todo. Ese es un tema, y usted conoce ese pasaje. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el 2 también abunda en ese mismo tema. Pero en el 3 da un brinco a un tema que no tiene nada que ver con eso. Y comienza diciendo, un don del Señor son los hijos. Y allí comienza, saetas en las manos. Y usted puede forzar una relación con el tema anterior, pero no tienen nada que ver. Y eso es parte de la libertad poética que tienen los escritores de ese tipo de género. Entonces, nosotros podemos ver eso en canciones, hoy en día podemos ver eso en muchos escritos, y esa es parte de la característica de una literatura poética. La interpretación incorrecta de la literatura poética altera nuestra teología. Aquí hay un ejemplo muy bueno acerca de eso, ya que estamos hablando en lenguaje figurado y estamos teniendo un sentido. Incluso aquí tenemos un ejemplo de un libro que netamente no es poético, pero sí tiene secciones poéticas y que tiene un paralelismo dentro en esta expresión o este verso. Este verso muy conocido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Esto está hablando de Jesucristo y todo lo que Él hizo, ¿cierto? Y este pasaje se ha utilizado con mucha frecuencia para tomarlo como una promesa de que lo que hizo Cristo es para que nosotros estemos sanos de nuestros cuerpos físicamente. Por tanto, aquel que cree en Jesucristo tiene la promesa de no estar atado a ninguna enfermedad. Usted lo ha oído, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos esto como lo estamos estudiando, un paralelismo, vamos a ver que aquí hay 4 líneas. La primera y la segunda tienen una idea, incluso un paralelo, porque está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. ¿Por qué fue Él maltratado y herido y molido? Bueno, fue por nuestros pecados, ¿cierto? En las 3 y 4, entonces, tenemos un complemento de esta idea, y es el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora bien, vamos a ir a ideas. El énfasis de esas primeras 2 líneas es claramente espiritual, ¿sí o no? O sea, está hablando de lo que ocurrió con la persona de Cristo, y el resultado de lo que le ocurrió fue que eso fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, si esto continúa, se supone que estamos hablando de algo espiritual que ocurrió, he sido librado de mis pecados. Lo segundo, entonces, ¿tiene un aspecto físico o espiritual? Es la gran pregunta. O sea, voy a pasar de estar hablando de algo que ocurrió espiritualmente, como el perdón de mis pecados. Incluso la tercera línea está hablando del castigo de nuestra paz cayó sobre Él, también algo espiritual. De allí, todo el tema es espiritual, y voy entonces a irme a algo del cuerpo que es físico. Eso sería
ir en contra de lo que es la interpretación de un paralelismo. Me saldría de lo que él está queriendo decir. Y es que también allí el tema es espiritual. Así que esa sanidad, esa liberación, esa redención que yo tengo por sus heridas me da libertad, me da paz y me da una sanidad que también es espiritual. ¿Qué me tenía enfermo a mí? El pecado. Y fue ese pecado por lo cual él fue molido, herido, castigado. Y esas heridas entonces me dan sanidad. Por eso es importante el paralelismo. Nosotros podemos ver también en el mismo Isaías, hablando de lo espiritual y lo físico. Este pasaje comienza hablando de que Isaías, tú recibes una visión. ¿Y la visión qué es lo que describe? Bueno, la condición de Israel. ¿Cuál es la condición de Israel? Bueno, aquí te voy a explicar. Dentro de muchas de las cosas, Dios le pregunta a ellos, ¿dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pregunta, ¿esto tiene un sentido físico o espiritual? El pueblo entero tiene verdugones, golpes y heridas recientes. Tienen la cabeza enferma. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nadie sano en el pueblo de Israel físicamente. ¿De eso se está hablando? ¿Todo el mundo está en el hospital? No, Dios se acerca al pueblo y le dice, te voy a llevar este mensaje. Tu rebeldía tiene una característica y te está llevando a cosas. Esa rebeldía espiritual tiene consecuencias espirituales y como te estoy ya hablando poéticamente, te voy a describirla. Y es cabeza enferma, corazón desfallecido, todo el cuerpo no está sano, tienes golpes, heridas, en fin, la lista es larga. Ustedes seguro habrán leído salmos que dicen, ¿verdad? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Literalmente los huesos están sufriendo, hermanos. O sea, si tú te haces un estudio, yo no sé cómo se llama eso, osteometría, qué sé yo cuánto. Ahí se va a detectar que debido a tu pecado los huesos están... No, ¿verdad? Se está hablando de un sentir que está allí, ¿verdad? Interno, tan profundo, que hasta en los huesos se siente. Pero es espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener esa delicadeza, si se puede decir, ese cuidado para nosotros interpretar adecuadamente los escritos poéticos. Otra observación, es preferible basar la doctrina en pasajes que puedan interpretarse literalmente para mayor claridad. Los salmos pudieran revelar puntos doctrinales, pero en su lenguaje poético. De alguna forma lo hemos mencionado esto. Si yo quiero doctrina, es verdad que en los salmos la voy a encontrar poéticamente. Entonces, por si acaso, como esto es algo poético que puede ser ilustrado, me voy entonces a los escritos que sí son literales para afirmar esa doctrina. Nosotros hemos estudiado, ¿verdad? El Salmo 51, creo que es, donde David menciona de que desde su nacimiento en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Allí hay una doctrina. Y es que yo estoy corrompido desde nacimiento, ¿cierto? Y él lo expresó poéticamente. Ahora, yo tengo mucho en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que valida esa doctrina. Y de allí, entonces, yo puedo tomar lo literal y tal vez, entonces, ilustrarlo con lo que dijo David. Por eso, entonces, recordamos nuestra labor, nuestra encomienda, incluso en este curso, yo creo que este es el lema. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese es mi sueño, ese es mi deseo. Y yo creo que ese es el deseo de todos aquellos
todo aquel creyente que cuando estudie la palabra está tranquilo de que eso fue lo que Dios dijo. No es lo que yo estoy sintiendo buscando la interpretación de alguien más, sino lo que Dios dijo. Hablando un poco ahora de literatura, específicamente de sabiduría, el proverbio es uno de los más característicos de ellos. Y el proverbio en hebreo se llama mashal, que quiere decir comparar. Y es similar, ¿verdad?, a la parábola que hablamos la otra vez, que en griego también significa poner una cosa del lado de la otra. Y es un dicho, un enunciado, un refrán de sabiduría. Lo hemos hablado. El proverbio compara entre objetos y circunstancias e invita al lector a comparar también la verdad expresada con las experiencias de la vida. Hay una verdad aquí expresada en este dicho y ahora yo la comparo con mi vida. Y aquí hay un ejemplo. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Esto es una verdad, un refrán de sabiduría, un enunciado que hay mucho contenido de que si lo tomo voy a actuar apropiadamente y ser sabio. Si alguien viene con furor y le meto más furor en respuesta, me voy a encontrar con más furor. Pero si soy sabio y calmo las cosas y mi respuesta, como aquí dice, es suave, en muchos de los casos voy a hacer que el otro también se baje. Vuelvo a repetir, en muchos de los casos. No quiere decir que es una promesa. Hay algunos que cuando están encendidos tú le puedes poner flores y pétalos en tus labios y como quiera va a venir el furor y el fuego que te va a consumir. Pero hay sabiduría en responder de esta forma y no con palabra hiriente. Los proverbios, hemos dicho esto ya antes, no son promesas, son probabilidades, o sea que pueden ocurrir de esa forma y debo actuar en base a esa sabiduría, pero no siempre ocurrirá así. La naturaleza de los proverbios es proveer verdad práctica, pero su brevedad no permite que sea aplicable en todas las situaciones. O sea, un proverbio es tan resumido que no explica todas las posibles cosas que pudieran presentarse. Y entonces solamente tiene una verdad que es práctica, pero a veces no aplica en todos los casos. Parte de la sabiduría es determinar qué parte del verso puede ser aplicada en un momento particular. Yo lo leo y veo, ok, ahora puedo responderle a necio según su necedad. Como leímos en una ocasión en este curso, ¿verdad? En otros momentos, no le respondas al necio según su necedad. También dice otro proverbio. La literatura de sabiduría nos invita a la reflexión. Por ejemplo, en muchas partes de Eclesiastés se usan estas frases. Yo me dije, ahí hay reflexión, ¿sí o no? Yo me dije a mí mismo, mí mismo, no. Apliqué a mi corazón estas verdades. Consideré luego y allí hay reflexión. Entonces, esto es otra parte importante de lo que son los escritos de sabiduría. Hay una segunda parte en el tema de hoy que tiene que ver con poesía, que tiene que ver con sabiduría, pero en algunos casos no tanto. Es algo que está en toda la Biblia, incluyendo en libros de sabiduría o narrativos, en fin, en muchas partes. Y son los tipos y los símbolos en la Biblia. Esto es tan importante, hermanos, porque nosotros encontramos esto en el Antiguo Testamento que nos está apuntando al Nuevo de una forma tan certera y de una forma clara. No es que se lo inventó el que lo está interpretando y leyéndolo. No, Dios lo está diciendo que esto es lo que se refiere. Y vamos a ir por algunos ejemplos y comenzamos con los tipos. Tipos y antitipos. Ahí falta una partecita. Tipos y antitipos. Los tipos son hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento que apuntan hacia hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento o que tenían figura o equivalente en el Nuevo Testamento, a los cuales llamamos antitipos. O sea que el tipo está en el Antiguo Testamento y es una cosa, persona, un hecho
que me está apuntando al nuevo. Y eso a lo que me apunta el tipo se le llama antitipo. O sea, es la figura o como dice aquí, el equivalente de lo que el tipo representa en el antiguo. Tipo, en griego, tupos, significa modelo. Tipología es la relación histórica entre tipos y antitipos. El cordero que era sacrificado en el sacrificio, valga la redundancia, del tabernáculo, del templo, es un tipo de el cordero del Nuevo Testamento, que es Cristo. Eso es un tipo y un antitipo. Romanos 5:14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán, en el Antiguo Testamento, es un tipo de aquel que había de venir. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Cristo es el antitipo en este caso. Adán y su figura, lo que él representó, están apuntándome a un segundo Adán, como le llama también la palabra, en Cristo. Estas cosas sucedieron como ejemplo, y esa palabra ahí en 1 Corintios 10 es tipos, para nosotros. Es un modelo, es un ejemplo, es algo que apunta. Incluso esta parte de tipos y tipología es también una simbología especial que se encuentra en la palabra de Dios. Sin embargo, esta tipología es de mucha relevancia. Vamos a ver algunas características de los tipos y antitipos. Corresponden a realidades históricas que tengan algún punto importante en común. Vayan teniendo en su mente esas características para cuando veamos los ejemplos. Realidades históricas que tengan un punto en común importante. El tipo tiene un valor predictivo porque es sombra de lo que ha de venir. Él está apuntando hacia el futuro, hacia algo que no está ocurriendo ahora, sino algo que vendrá. Un personaje, un hecho. Colosenses 2:10 dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Esta es la expresión allí, una sombra de lo que había de venir. Y vamos a ver un poco más de estas características. Leemos en Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que la ley tenía algo bueno, pero que era sombra de algo mejor que estaba en el Nuevo Testamento. Y es la ley de la libertad en Cristo. Los tipos avalados en el Nuevo Testamento mayormente se refieren a la persona de Cristo y su obra. Ahí está la mayoría del grupo de tipos que están en el Antiguo. Casi todos apuntan a Cristo. Y eso es bueno saberlo porque ahora cuando veamos los ejemplos, nosotros vamos a confirmarlo. No busque un tipo y antitipo para todo. Esto es algo, como leeremos ya en el último bolet de aquí, que es Dios que lo está diciendo, no es que yo lo voy a buscar. Dios lo dice, esto se refiere a esto. El tipo contiene algo central que encuentra su contrapartida en el Nuevo Testamento, pero lo accesorio del tipo no necesariamente contienen un significado también. Un ejemplo, el tabernáculo y todo lo que se hacía allí es un tipo de lo que Cristo hizo y su obra, ¿verdad? Sacrificios, derramamiento de sangre, entrada al lugar santísimo, todo eso es la obra de Cristo. Ahora bien, cada material y medida que se usaba para echar el aceite, la medida de pan y todo eso no necesariamente es un tipo de lo que viene. Entonces hay conceptos sí grandes, generales que apuntan a Cristo, pero todos los detallitos no son así. O sea, por eso se le llama aquí lo accesorio del tipo no necesariamente contiene un significado también. En casa, a nuestros hijos nosotros le ponemos la comida, ¿verdad? Acompañada de un poquito de ensalada, que se vayan comiendo balanceadamente, ¿cierto? Entonces, en muchas de las ocasiones dicen, ya terminé, papi. Cuando tú ves el plato, está la ensalada en el mismo sitio adornada como estaba al principio.
Y tú le preguntas, pero ¿cómo que tú terminaste? ¿Todavía falta eso? No, eso no se come. Y le pregunto, pero es que ¿y eso es decoración o algo así? Entonces, sí. Entonces, de ahí en adelante yo comienzo a decirle, come de todo, incluyendo la decoración. En el caso del tipo y antitipo no es así, no se coma la decoración, solamente el tipo. Y el tipo es lo que está apuntando a algo real en el Nuevo Testamento y no aquello que es accesorio. El tipo es determinado por Dios y no por el hombre. Veamos algunos ejemplos. Hay dos clasificaciones. Hay dos tipos de tipos. Unos personales y otros institucionales. Los personales. Adán es tipo de Cristo, ya lo vimos en un pasaje y creo que fue ese mismo. O sea, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Está claro allí. No es el intérprete Joel Peña que está diciendo que Adán es tipo de Cristo. No, Dios lo está diciendo en Romanos. Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Cuando lees el contexto, está hablando del Cristo, aquel que da vida y no solamente que es un alma viviente. Adán, tipo, Cristo, antitipo. Veamos otro tipo personal, Melquisedec, también es tipo de Cristo. Melquisedec, si ustedes recordarán, ¿verdad? Es aquel personaje, un enigma completamente del Antiguo Testamento que aparece en un solo momento en la historia con Abraham, no vuelve a aparecer y allí entonces Abraham le llama sacerdote del Dios Altísimo. Se encuentra con Abraham y este sacerdote lo bendice y Abraham le da el diezmo de todo lo que tiene. No se sabe su origen, no se sabe nada de él. Y eso es lo que dice este pasaje en Hebreos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y aquí vamos viendo claramente que estamos tomando a Melquisedec con sus características de no tener ni siquiera origen, como aquel semejante al Hijo de Dios, que es sacerdote a perpetuidad. El pasaje continúa en el verso 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se ha dado testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está claro. Melquisedec y todas sus características apuntaban a un sacerdote mayor llamado Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Como ustedes saben, Jesús no vino de la tribu de donde venían los sacerdotes. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. O sea que si es por esa tribu y esa descendencia, Jesús no es un sacerdote según el orden de Leví o de Aarón incluso, que también venía de Leví, sino que él viene de otro sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec. Ese es un tipo personal. Otro tipo personal es Moisés como un tipo y Cristo un antitipo. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está diciendo esto? Esto es Moisés que lo está diciendo. Moisés se lo está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Otro profeta, como yo, Dios levantará entre tus hermanos, a él oiréis. Y el pasaje continúa, yo no lo incluí allí porque no me cabría todo el contexto, pero
dice el verso 16, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, ahora dice Dios, esto es Dios hablando, cualquiera que no oiga mis palabras, que él, el profeta, ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Dios hablando de este profeta que vendría como Moisés. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús hablando, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Dios me envió palabra, ustedes deben oírla y obedecerla. Y es lo que Moisés está diciendo. Profeta viene como yo, a él oiréis y no le pediré cuentas. Cristo, un antitipo del tipo que es Moisés. Hay otros tipos que no son personales, sino que son institucionales. Ahora no salimos de personas, sino ahora de instituciones. Una institución o algo que Dios instituyó, ¿verdad? Es el sábado como día de reposo en el Antiguo Testamento, en las leyes. Ese es un tipo de otro evento, otra institución que es el descanso eterno como antitipo. Y esto lo vemos hermosamente expresado en Hebreos, cuando Dios habla, ¿verdad? Porque así ha dicho en cierto lugar aquel del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, ¿en qué? En el reposo. Y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Yo quiero estar allí. Voy a reposar no solamente de mi trabajo, ¿verdad? Sino del pecado, de las cosas de este mundo. Y el sábado representaba un descanso para el pueblo, que en un día vendría el descanso eterno para todo el pueblo de Dios a través de Cristo. Otro tipo institucional, la Pascua y la comunión. Como no todos, ¿verdad?, estamos en el mismo nivel aquí, la Pascua fue aquel evento en el pueblo de Israel que Dios utilizó para librarlos. La última plaga iba a venir ese día de la celebración de la Pascua, donde el pueblo de Israel iba a celebrar una cena con algunos alimentos específicos. Dentro de eso un cordero sin mancha, y esa sangre tendría que pintar los dinteles, los bordes de las puertas, porque un ángel iba a pasar por allí, una plaga, a matar a todos los primogénitos. Passover, pasar por arriba, Pascua. Eso ocurrió en esa ocasión. Y esa Pascua, eso que ocurrió allí, es algo que Dios está apuntando en el Nuevo Testamento a la comunión. Jesucristo, en estos pasajes, voy a leer partes de ellos porque son extensos, pero extraje algunos. Dice, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Ellos iban a celebrar en memoria de la libertad que el pueblo de Israel recibió de Egipto. Iban a celebrar la Pascua y Jesús comenzó a darles instrucciones. Vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y esa misma noche, celebrando la Pascua, Jesús instituyó otro evento y fue la comunión. Jesús tomó pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto. Jesús instituye una nueva Pascua allí. Entonces, muchos elementos así, personales o institucionales, son usados para nosotros entender más a profundidad qué significa lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros estamos celebrando la comunión aquí en la iglesia, es verdad que vamos a recordar la obra de Cristo, es verdad que vamos a recordar su muerte, pero tenemos que remontarnos también a la Pascua del pueblo hebreo. Esa Pascua también significó libertad. Libertad
asombrosa de un pueblo mucho más poderoso que ellos, donde Dios intervino en la historia y hizo portentosos milagros para que ese pueblo fuera libre. Bueno, lo que hacemos en la comunión habla de libertad también. Libertad de esclavos perdidos en el pecado, como nosotros. Y que gracias a la obra de Cristo entonces salimos a celebrar y adorar a nuestro Dios. Todavía en el desierto, pero pronto en el descanso eterno. Gracias a Cristo. Entonces, entender esas cosas nos ayudan a tener una comprensión más profunda de cada cosa que hacemos y celebramos. Por eso es bueno recordarlo. También, hermanos, nosotros tenemos acontecimientos que son utilizados como tipo también. Y un acontecimiento importante fue el levantamiento de la serpiente en el desierto, que apunta a la crucifixión de Cristo como antitipo. Recordando ese momento, ¿verdad? Dios envía juicio al pueblo de Israel a través de serpientes que estaban mordiéndole a la gente venenosas y mucha gente muriendo. Moisés recibe el mandato de Dios diciéndole, mira, ¿tú no quieres que siga muriendo más gente? Hazte una serpiente de bronce, levántala lo más alto que tú puedas, y todo aquel que mire esa serpiente será librado de la muerte. Ese es un tipo de lo que iba a ocurrir, como dice el pasaje de Juan. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Hijo del Hombre y lo que él hizo en la cruz, allá colgado, todo aquel que pone su fe en aquel que está colgado en el madero, será también librado del veneno de la muerte y del pecado. Eso es algo glorioso y que nos recuerda de que cada evento que Dios orquestó, de alguna forma, Él tenía en mente lo que iba a ocurrir después. Estamos delante de un Dios sabio, soberano, y cuya revelación cada vez más es progresiva. Por tanto, cuando tú y yo nos detengamos a leer el Antiguo, hagámonos con expectativa de qué es lo que Dios está diciéndome aquí para ver cómo se ve en el Nuevo. Y cuando lea el Nuevo, déjame ver qué es lo que Dios está diciéndome hoy que Dios hizo antes de una forma también poderosa y grande. Entramos a la simbología y en cierta forma, como dije, la tipología que acabamos de hablar es simbología también, pero ustedes conocen que en toda la Biblia hay muchos símbolos y hay algunos que son comunes y sabemos su significado y otros que tal vez son nuevos para nosotros. Pero un símbolo bíblico es una palabra en la Biblia que tiene un significado alternativo, más profundo, que se suma al significado claro y obvio, ¿verdad? Una espada es una espada. Pero dependiendo de cómo es usada, puede significar castigo, autoridad, consecuencia por el pecado. Vamos a ver. Esto no. Aquí está. Los símbolos es un objeto que representa un concepto. Vamos a ver algunos ejemplos. La balanza, justicia. Usted lo ve hoy en día incluso. El cetro, o sea, ese palo bien adornado, metálico, que utilizan los reyes, significa autoridad. La diestra es autoridad y poder. Cuando Jesús se sienta a la diestra de Dios, eso es lo que significa. Él está en toda autoridad y poder. El fuego, purificación, juicio. El agua, lavamiento moral y salvación. Nosotros vemos eso en esos pasajes allí. Y cuando nosotros tratamos de interpretar versos que contienen esas expresiones, nosotros entonces debemos detenerlo un poco a ver si se está refiriendo al símbolo o a lo literal. Porque en muchas ocasiones estamos sacando símbolos de donde no hay, como hablamos la otra vez, alegorizamos las cosas, o estamos yéndonos literalmente cuando Dios quiere representar algo más profundo. Entonces es bueno detenerse para ver ello.
Hay también acciones simbólicas. Y estas acciones, nosotros vamos a ver un ejemplo muy alimenticio en Ezequiel. Dice así: y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Ok, ¿qué tú me vas a dar, Señor? ¿Un pan? ¿Un pescado? Entonces miré y he aquí una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo. ¿A qué? Y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y aquí viene: y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Wow, esto es simbólico, poético al mismo tiempo. Pero aquí Dios está mandándole a hacer algo que es simbólico, ¿verdad? ¿Qué significa el comerse el rollo? Dígame, vocéame alguna cosa que a usted le llegue a la mente. Leerlo, escudriñar, memorizar, en fin, ¿verdad? Llenarse dentro de toda nuestra mente de la palabra de Dios. Conocerlo, vivirlo, memorizarlo, como ustedes dicen, meditarlo. Come de este rollo. Yo creo que también es otro llamado para este curso, ¿verdad? Amados, entusiasmémonos con deleitarnos en este libro de la ley, de los profetas y de las narraciones y demás, Nuevo Testamento, porque será dulce como la miel, como lo fue para Ezequiel. Comamos de este rollo. Otras acciones simbólicas también es la dieta restrictiva y repugnante que tenía Ezequiel. O sea, él tenía privaciones que representaban privaciones y angustia para el pueblo. Y usted leerá la historia de Ezequiel y puede ver eso. Usted recordará otros personajes que Dios lo puso a hacer cosas, ¿verdad? A casarse con una ramera, como es el caso de ¿quién? De Oseas. Y es algo como ilógico, pero ahora Dios utilizando acciones para simbolizar algo. Y es que mi pueblo a sí mismo se está yendo con prostitutas y me está abandonando. Y así como esa prostituta le va a ser infiel, así mi pueblo es infiel conmigo. Es una prostituta. Jeremías 18, del 1 al 6, el barro en manos del alfarero, hermoso, ¿verdad? Hermoso símbolo. Y ahí hablaba de la destrucción y restauración del pueblo de Israel. Esas son acciones simbólicas, hermosas, ricas en la palabra de Dios, que es bueno detenerse y meditar en ellas. Incluso, hermanos, este curso quiere ser o promover ser que se lleve a la práctica. Así que si tú quieres llevarte una tarea hoy, ¿por qué no vas a alguno de estos pasajes mencionados, sobre todo estas acciones simbólicas? Esta noche lo lees y te quedas meditando en ello. Señor, ¿seré que yo necesito ser destruido, quebrantado como ese barro en las manos del alfarero y restaurado? Y enriquécete de ese símbolo que Dios mismo ha revelado. Aquí terminamos en el día de hoy. Y hay una petición de oración que podemos levantar a Dios después de haber visto todas estas cosas. Una vez más, nuestro Dios nos manda a estudiar, manejar con precisión su palabra. Nosotros estamos llegando al final de este curso ya. Lo más probable es que ya el miércoles que viene terminemos. Y la oración y el deseo de nosotros como los que estamos instruyendo es que Dios levante, no solamente en ustedes, sino en nosotros mismos, un hambre especial por su palabra. Resaltar lo hermosa que ella es, lo rica que ella es en todo concepto, y que nosotros al comer de ella podamos deleitarnos también y ser diferentes. Oremos. Rey eterno, gracias por esta noche, gracias por un tiempo más que hemos sacado para exponernos ante enseñanzas que nos motivan a amar más tu palabra. Si mis hermanos son como yo, y yo soy un gran pecador, hay muchas cosas que mi cuerpo tal vez quiso hacer hoy
diferentes a estar aquí. Por eso yo te doy gracias, Señor, por sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Estudiar, aprender, conocer más y más de ti. Porque allí está nuestra bendición, nuestra transformación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir lo que estudiamos, lo que escudriñamos. Y permítenos, Padre, de una forma genuina, que crezca un hambre por ti y tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.